cómo contestar el examen de grado. Y esto parte un poco, en cierta manera, de algunas observaciones, algunas cuestiones y algunas diferencias que yo he podido encontrar en las observaciones que se realizan acá en Ayacucho, tanto en la UNCH como, en este caso, en la otra universidad privada que hay en Ayacucho. Porque veo muchas diferencias en torno a lo que es la sustentación en otros lugares, como en Lima, donde yo trabajaba, en las cuales se utiliza una metodología completamente diferente. Y comenzamos con la primera parte, entonces. La primera parte, que es cómo exponer el examen de grado. En este contexto, dentro de lo que yo he podido identificar, podemos tener en cuenta algunas cuestiones. Una primera, que es evaluar en este caso la complejidad del examen de grado, que va a consistir en primer lugar el método o la forma en la cual yo voy a obtener el título de abogado. De repente, a través de un curso de titulación, que es lo más usual, lo más común, que sirve para el lucro de la universidad, porque se entiende que un curso de sustentación, de titulación, correspondería cuando un alumno deja de estudiar un periodo superior a los 2 o 3 años. Pero sin embargo, hay egresados que automáticamente están optando por hacer un curso de titulación sin cumplir ese plazo. El otro aspecto es hacer una defensa de tesis, que es el camino un poco seguido, que en este caso correspondería tan solo evaluar su problema de investigación. Y el tercero, que es el que nos vamos a referir, es la sustentación propiamente de expedientes. En ese contexto, ¿qué características tiene el examen por sustentación de expedientes? Ahí podemos encontrar algunas que he identificado. Es un examen público, todos pueden ingresar, todos pueden escuchar. Es un examen oral, es un examen ante un jurado plural, que está compuesto por varios integrantes que pueden constituir en 3 o 5 integrantes. Es un examen en que no existe pluralidad de instancias, es decir, el resultado o el calificativo que ellos te asignan al momento de su sustentación, no puedes apelarlo, no puedes pedir alguna reconsideración ni nada, sino simplemente volver a sustentar nuevamente tus expedientes en una nueva ficha que te programen. La otra es un examen sin motivación de resoluciones, porque no va a haber en este caso una resolución administrativa la cual te indique los motivos por los cuales te han desaprobado o no. Simplemente te va a ocurrir o se va a dar la situación en la cual el jurado simplemente se retira y no te da explicación alguna de los motivos por los cuales te han desaprobado o en los cuales tú no has sido considerado para que te puedan otorgar el título de abogado. Por otro lado, es un examen subjetivo e impredecible, sí, porque no sabemos cuál va a ser el matiz, cuál va a ser en este caso la actitud, cuál va a ser el ánimo que va a tener cada uno de los jurados en ese momento. Por otro lado, es un examen que valora la formalidad, sí, se trata de seguir determinados parámetros para eso, pero sin embargo, dentro de la normatividad de cada universidad, no te indica, en este caso, los procedimientos durante la etapa del examen de la sustentación de los expedientes. Cada jurado adopta una política diferente y va a girar en torno al presidente de ese jurado. Yo en ese sentido, yo les puedo comentar un poco de algunos grados que aprecié, principalmente de la UNCH, en los cuales yo considero que es una suerte de tortura para el estudiante un examen de sustentación en la UNCH. ¿Por qué? Porque se prolonga mucho más del tiempo que debería prolongarse un examen de grado. En segundo lugar, se aprecia una guerra de egos de cada uno de los jurados. Y en cuarto lugar, no tiene ningún sentido, en este caso, las observaciones que se puedan realizar. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Todos sabemos, y vamos a ver más adelante, que el examen de grado comienza con la exposición de los expedientes, en primer lugar. Después de la exposición de los expedientes, nuevamente con cada jurado, vas a nuevamente repasar lo que has dicho anteriormente. Y lo que se podría realizar tranquilamente en una hora, hasta hora y media, se prolonga hasta 4 horas y media, sin saber cuál va a ser la temática o el calificativo que te va a poner ese jurado. Por eso digo que es una tortura, porque se prolonga mucho más, muchas gracias, mucho más del tiempo que debería prolongarse. Yo les comento, yo cuando he sido jurado en Lima, en algunas universidades públicas, el examen no se prolongaba más de una hora a hora y cuarto, y si el alumno no sabía nada, bueno, hora y media.
en el peor de los casos, pero no se repetía o se repasaba las etapas, simplemente se soltaba, hacía su exposición, formulaba las preguntas, el objetante en materia civil, en materia penal o constitucional si fuera, y finalmente el presidente jurado formulaba las preguntas de acuerdo a cada una de las balotas que habían podido ser obtenidas en el sorteo. Pero sin embargo no hay una repetición de que nuevamente después que haces la exposición tengas que seguir paso por paso, etapa procesal por etapa procesal del expediente con el jurado, porque considero que es una cuestión reiterativa. Ahora bien, algunas precisiones que debo manifestarles en torno al acto propio del examen de sustentación. La primera es cómo debe prepararse una exposición, y yo considero que es el punto medular, el punto inicial y al cual ustedes deben apuntar a darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque cómo iniciemos la exposición para el examen de grado va a repercutir en el ánimo que pueda tener el jurado en el momento del examen de grado. ¿Por qué? Porque el jurado, y no debería ser así, deberían ellos previamente revisar los expedientes y los resúmenes que ustedes han demorado en prepararlos. Eso debería ser la temática, pero sin embargo lo van a revisar recién al momento que ustedes van a sustentar sus expedientes. Y por eso la exposición corresponde a la parte medular, el tono de voz que empleemos, la personalidad que tengamos al momento de exponer y cómo nos desenvolvamos. Por eso lo hemos dividido en 4 partes. Lo primero que les podría aconsejar es que planifiquemos cómo va a ser nuestra exposición. Lo planifiquemos en cuanto al tiempo que vamos a utilizar. El tiempo que le va a asignar el presidente del jurado, ustedes ya saben más o menos cuál es el tiempo que se maneja en su universidad, que puede ser alrededor de 10 a 15 minutos el tiempo para el examen. Por otro lado, el cuerpo de la exposición, qué es lo que debemos manejar nosotros. ¿Y cómo vamos a finalizar? Y en este caso, prolongar y tomar en cuenta el tiempo que vamos a emplear. ¿Qué consejos les podría dar en relación a esto? Que yo lo empleé en su oportunidad. Lo primero, esquematicemos cómo va a ser nuestra exposición. Si bien es cierto, nos permite tener el expediente al costado y los resúmenes, pero sin embargo en el momento que uno va a exponer, no se va a poner a buscar hoja por hoja la fecha, si es un expediente civil, la fecha del auto admisorio, la fecha del auto operatorio de instrucción, si fuera con el Código de Procedimientos Penales, sino tenemos que tener esto ya esquematizado. Y para eso yo les recomiendo que tengamos un esquema con cada acto procesal de lo que va a ser nuestra exposición. Desde cómo se inicia el proceso, las principales o las pruebas trascendentales de ese proceso, hasta la parte medular o importante del fallo o la sentencia, la cual va a sustentar en este caso la posición que se adoptó en primera instancia, como en segunda instancia y en casación. Porque en torno a eso va a girar el examen de grado. Y practiquémoslo, o sea, lo primero que tenemos que hacer es practicarlo y enfocarnos a que lo podamos hacer dentro del tiempo requerido. ¿Qué otro consejo les podría dar? Ustedes mismos aprecien cómo hacen su exposición. Y si no, ustedes consideran que debe haber una persona más, con un amigo de confianza, con una persona que también va a sustentar, pueden hacerlo. Y contabilizar el tiempo que se van a demorar en la exposición. ¿Para qué? Para efectos de que podamos, en este caso, manejar los tiempos y no extendernos en demasiado. Yo les comento, por ejemplo, hay algunas exposiciones en las cuales, cuando he participado como expositor, nos asignan un tiempo determinado, que puede durar por una exposición 15 minutos de repente. Yo tengo que prepararme para hacer esa exposición en los 15 minutos. ¿Y en qué va a consistir? En condensar todo y que las ideas principales estén en esa exposición. Más aún, si ustedes son alumnos de la UNS, bueno, van a repetir nuevamente con mayor detalle con su jurado, en este caso cada una de las etapas procesales conforme lo que él va a ir preguntando. En ese sentido, en las recomendaciones esquematicen, tengan en este caso un esquema de todo el expediente que les va a permitir al momento que expongan lo hagan con naturalidad, lo hagan de manera precisa y no demuestren que no han estudiado o en este caso revisado su expediente al ponerse a revisar en ese momento la sentencia, las fechas y lo pertinente. Tienen que manejar esto si es posible de memoria, no tanto de memoria, sino que lo comprendan y lo interioricen. Los nombres los pueden leer del esquema que les estoy refiriendo para efectos de que demuestren al jurado
que han realmente estudiado su proceso que van a sustentar. Y finalizar la exposición, en este caso, con la última decisión que se emite. ¿Por qué? Para no repetir los actos procesales. Porque ¿qué generaría de que nos extendamos en la exposición, de que en ese momento revisemos datos, revisemos el expediente? Va a determinar de que de repente el jurado nos acorde nuestra exposición, y si somos nerviosos, va a repercutir en los nervios o la actitud que podamos tener en ese momento frente al jurado. En eso va a determinar. Y esto nos va a dificultar y no nos va a favorecer. ¿Por qué? Vamos a demostrar el nerviosismo, y el nerviosismo en este caso puede ser mal interpretado por el jurado. Algunos lo pueden tomar a bien y buscar de cierta manera brindarnos seguridad, pero otros van a buscar atacarnos para demostrar en este caso que no sabemos o no hemos estudiado o no nos hemos preparado correctamente para ese examen. Entonces, primero, a planificar cómo tiene que ser la exposición. El segundo punto que también tenemos que tener en cuenta es el lenguaje no verbal que demostramos durante el examen de grado. ¿En qué consiste ese examen no verbal? Los gestos, las actitudes que podamos tener durante el examen. Uno, va a depender la edad de cada uno de nosotros, en este caso. Podemos ser demasiado jóvenes o, en este caso, podemos ser demasiado mayores. Puede existir algunos profesores los cuales tienen la consigna o no les parece que un joven sustente un examen y obtenga el grado, si no quieren que en este de repente padezca, tenga una segunda o una tercera oportunidad. Para ello, también es un aspecto importante en ese lenguaje no verbal la vestimenta, cómo vayamos vestidos. ¿Y cómo deberíamos ir vestidos? Yo considero con la ropa que nos sintamos más cómodos cada uno de nosotros. No buscar llevar una camisa nueva, no buscar llevar un terno nuevo o un sastre en el caso de las damas nuevas, o una falda muy llamativa, sino ir en este caso lo menos llamativo posible. No pretendamos llevar una corbata que pueda llamar la atención del jurado, una corbata de repente de un color llamativo, sino buscar ser lo más seguro posibles para efectos de no generar una mala impresión. Como les dije, acá van a jugar en este examen de grado las impresiones personales de cada uno de los jurados, y eso va a generar en este caso una impresión que podría restarnos al momento del examen. El otro aspecto que debemos tener en cuenta también es, dentro de esa vestimenta, si vamos a utilizar un perfume que no sea llamativo, lo menos llamativo posible, porque también en este caso puede generar una impresión no adecuada al jurado. La impresión corporal y gestual, movimiento de las manos. Si sabemos de repente que tenemos una gestualidad demasiado, o no tenemos gestualidad alguna, sino que nos quedamos así como petrificados, debemos manejar eso. Y yo les recomiendo, si vemos que nuestros nervios nos traicionan, podamos de repente acudir a un lugar donde podamos desarrollar oratoria, o el segundo punto es de repente buscar algún tipo de apoyo psicológico para que nos pueda de repente conllevar a que podamos prepararnos adecuadamente. Lo hacen incluso eso para oportunidades laborales o casos de nombramiento que los nervios muchas veces traicionan. ¿Y cuál es la cuestión de los nervios? Que los nervios te pueden nublar y te pueden hacer que todo lo que has estudiado, todo lo que estás preparado, se te olvide completamente. El otro punto es la mirada dirigida. ¿Y a qué conlleva la mirada dirigida? Que no estés con la cabeza hacia abajo, que en este caso no estés mirando al costado o preocupándote de quién entra o quién sale al momento del examen, sino que nos concentremos y dirijamos nuestra mirada únicamente al jurado. Como todos sabemos, al momento que vamos a dar el examen, vamos a tener una cátedra, un lugar en el cual vamos a poder ubicar nuestros expedientes y nosotros mismos. Y yo les recomendaría algo. El gran problema es de que en el caso de los auditorios ingresa el público e ingresa por la parte delantera prácticamente, y en eso distrae muchas veces en lo que estamos haciendo. Por lo cual yo recomendaría, como se señala ahí, la mirada tiene que estar dirigida hacia el jurado. Tratemos de ponernos un poco de costado mirando al jurado. ¿Para qué? Para que no nos distraiga quién entra o quién sale, y en este caso se pierda toda esa información que estamos manejando. El otro punto es, si sentimos nervios de mirarles de frente, miremos en la parte del ceño, que eso va a dar la impresión de que los estamos mirando directamente, pero nos va a generar un poco de mayor confianza o seguridad.
El otro punto son los resúmenes de los expedientes. Los resúmenes de los expedientes, en este caso, que constituye un factor importante y, como les digo, va a determinar que ellos tomen conocimiento de lo que estamos sustentando al momento de la exposición. Yo les recomiendo algo: no se extiendan tanto, sean lo concisos y lo precisos en los resúmenes. No traten de poner tantos datos, tantas cuestiones, sino lo que te requiere la universidad, pero sin extenderte en demasía en los actos procesales y decisiones. Más que todo, tienes que en la sentencia poner las partes importantes, pero no en todas las resoluciones, sino exclusivamente la sentencia de primero como de segundo grado o la casación que se ha podido emitir. El otro punto es que recordemos siempre que eres el evaluado y no el evaluador. Es decir, tú no vas a poder reclamar al jurado alguna cuestión, o así te parezca que lo que diga el jurado sea lo más incoherente posible, o no tenga sentido, o esté incorrecto. Ellos tienen la sartén por el mango en ese momento, y tenemos que, en este caso, recordar que ellos nos están evaluando y controlando de repente en nuestra actitud hacia el jurado. El otro punto es en cuanto al lenguaje verbal o cómo nos vamos a comunicar en el momento del examen de grado. Lo primero es la modulación o el tono de voz. Si sabemos que tenemos un tono muy bajo, tenemos que tratar de practicar o buscar la mejor manera de incrementar o aumentar nuestro tono de voz. Pero ese tono de voz tiene que tener claridad al momento que hagamos la exposición. Claridad en cuanto a la comprensión que nos van a tener. Por eso es lo que yo les decía. Si sabemos que somos muy nerviosos, que los nervios nos pueden traicionar, yo les recomiendo que practiquen de repente en un lugar de oratoria un mes o 2 meses o 3 meses antes del examen. ¿Para qué? La oratoria va a servir para que ustedes puedan, todas las clases traten de salir a hablar frente a gente que no conoces. Y eso te va a llevar a que tengas mayor soltura, mayor tranquilidad, para que tus ideas no se te nublen al momento del examen. El otro punto es el conocimiento del expediente. Es decir, como les dije, el expediente lo tenemos que saber como el ABC, conocerlo de raíz, conocerlo indispensable, porque se entiende que ese expediente lo hemos venido manejando varios meses o bastante tiempo atrás. Los que tienen la oportunidad de practicar en algún órgano jurisdiccional en materia civil o penal, traten de ubicar sus expedientes con tiempo. Es lo que yo hice en mi examen de grado. Tuve el expediente hasta un año antes, y lo conocí al revés y al derecho, y durante el examen no tuve mayor complicación, claramente. Lo que te va a generar menos nervios y mayor tranquilidad es que tú tengas el conocimiento cabal de que conoces tu expediente. Si tú no lo conoces, eso te va a generar inseguridad, te va a generar ansiedad, te va a generar dudas, y todo lo que has podido planificar para el examen, la exposición como empezamos, se va a poder disipar y lo vamos a poder olvidar, y simplemente podemos desaprobar el examen. En cuanto a la elevación del tono de voz, como les dije, si tenemos un tono de voz bajo, tenemos que practicar para tratar de tener un tono de voz adecuado. Y para esto es importante un punto que yo lo puse en práctica en su oportunidad, es que me escuchen hacerlo con otra persona y practicar con otra persona en cuanto al tiempo y en cuanto al tono de voz que puedo hacerlo. En el caso de muchas universidades, el examen se realiza dentro de los propios salones. Pueden, en este caso, en un salón vacío, al momento que no hay alumnos, practicar con otra persona. ¿Para qué? Para efectos que en el escenario en el cual van a ser evaluados, ustedes puedan tener la confianza de poder rendir ese examen de grado con solvencia. Y en cuanto a la elevación del tono de voz, ¿cuál sería la recomendación? Elevar el tono de voz hablando el nombre de las partes, pretendiente, resistente, demandante, demandado, y la pretensión propiamente. Los hechos más relevantes, levantar el tono de voz en lo que queremos que el jurado preste atención, preste importancia, y los medios probatorios más importantes. Tengamos en cuenta que su exposición va a ser un factor psicológico determinante para el jurado, porque podríamos decir inconscientemente, en los tonos de voz que nosotros levantemos, vamos a generar la atención de ellos. Si nosotros hemos estudiado más un tema y hemos levantado el tono de voz, vamos a permitir de que ellos nos pregunten sobre eso que hemos levantado el tono de voz. Vamos a conllevar a eso involuntariamente,
y psicológicamente vamos a hacer que el jurado, frente a esa señal que hemos emitido nosotros, preste atención a lo que hemos referido y pueda posiblemente preguntarnos en relación a eso. Hechos más relevantes y los medios probatorios que consideremos que son más importantes y determinantes para la resolución del caso. El otro punto después del lenguaje verbal y no verbal es también tomar en cuenta en cuanto a bajar el tono de voz en momentos precisos. ¿Y cuáles podrían ser esos momentos precisos? No toda la exposición va a estar con el tono de voz alto, sino cuando se haga referencia a los hechos menos relevantes o menos complementarios, vamos a estar con el tono de voz normal. Durante el trámite exclusivamente procedimental también. Antes de pasar a una nueva etapa procesal, también. O sea, en momentos importantes tenemos que tratar de elevar el tono de voz. El otro punto es evitar quedarse callado mucho tiempo. Los espacios, los silencios que tengamos nos van a jugar en contra al momento de nuestra exposición. Tenemos que tratar de que todo sea fluido, de que aprovechemos esos minutos que nos han otorgado al máximo. ¿Para efectos de qué? De que no nos corten la exposición, de que no nos compliquen la situación frente a interrupciones que nos puedan jugar en contra y todo lo planificado se vaya al lado. El otro punto es manejar con cuidado e inteligencia los silencios. Tenemos que jugar así. Tenemos que trabajar con inteligencia los silencios que guardemos. Por ejemplo, podría darse la situación que podamos quedarnos callados o no saber una pregunta que nos han formulado. ¿Qué nos va a dar tiempo? Porque tenemos que tener en cuenta que los minutos o los segundos van a jugar ahí. Tenemos que tener algún tiempo para pensar de repente. Y una de esas circunstancias que nos permite pensar es pedir de repente que nos repitan la pregunta o parafrasear lo que nos ha dicho el jurado. Eso nos va a dar algún tiempo más para poder pensar y de repente ese silencio no se note como tal. ¿Me entienden? Es un poco jugar un poco con eso para efectos de que tener mayor tiempo de pensar. El otro punto es utilizar un lenguaje jurídico técnico apropiado. Muchas veces por costumbre, por el trato coloquial que podemos tener, se nos puede, de repente podemos utilizar una expresión coloquial que no resulta acorde con el jurado, más aún si el jurado es una persona mayor, en este caso. Puede tomarlo a mal, puede refrendarnos o puede decirnos pertinente. Yo les comento que en alguna exposición que tuve, dictando algún curso, una alumna vino con una frase coloquial y eso me llevó a que yo le preguntara qué significaba eso, ¿no? Y en este caso disminuyera la calificación. Y tenemos que tener en cuenta, o sea, manejar el lenguaje apropiado frente al escenario en el cual nos encontramos. El otro punto es no emitir juicios de valor durante la exposición. Tenemos que evitar eso, tan solo ceñirnos a lo que estamos exponiendo y al conocimiento que tenemos de ese proceso. Y nuevamente volvemos al punto que tenemos que siempre no olvidar que nosotros estamos siendo evaluados. El manejo del temor, que es algo que nos puede jugar en contra al momento del examen de grado. El temor de repente a determinado profesor, a determinada circunstancia, y pongamos que de repente nos han desaprobado una primera vez y vamos a dar el examen una segunda. Yo pienso que si vamos a dar el examen una segunda vez, va a haber de repente un cambio de jurado, definitivamente. Pero eso nos va a generar un poco de experiencia, en este caso, para afrontar el nuevo examen. Y ese manejo de temor va a consistir en evitar esos errores que hemos tenido anteriormente. Si nos hemos equivocado en algo, se nos va a quedar grabada de repente esa pregunta, como ha pasado muchas veces con algunas preguntas en alguna etapa especial de nuestra vida, como es una evaluación, la cual siempre lo vamos a tener grabada. Y ese manejo del temor, como les dije, va a determinar en que aprendamos a manejar nuestras emociones frente al jurado, frente a la evaluación que podamos tener. Pero no es únicamente manejar el temor, sino que también seamos conscientes de lo que hemos podido estudiar, lo que hemos podido hacer durante ese tiempo. Evidentemente, si no nos hemos preparado bien, ese temor va a acrecentarse y se va a notar nítidamente durante el examen. ¿Cuáles serían las ventajas dentro de todos los tips y cuestiones que les he dicho para una buena exposición? Las ventajas para una buena exposición, de acuerdo a lo que les he referido, es si tenemos capacidad de hablar en público, nos va a permitir que manejemos el examen.
conocimiento del derecho procesal, que es lo básico. O sea, no es tanto lo que podamos conocer del derecho, en este caso objetivo, conocer el Código Penal, el Código Civil, sino es el conocimiento del proceso, porque ¿qué es el expediente en este caso? Es el trámite judicial que se le da a una pretensión. Tenemos que conocer las etapas procesales y el trámite respectivo. Yo por eso les recomiendo que ya a esas instancias, ya en vísperas del examen, no buscamos leer libros. Eso es lo peor que podemos hacer. Vamos a cortar el tiempo en leer libros. Si no, busquemos, en este caso, material didáctico que nos pueda ayudar a entender el proceso, el derecho procesal de cada uno de los casos que estamos conociendo, que vamos a sustentar frente al jurado. Y el conocimiento del expediente, que es básico. Por eso les digo, la exposición es lo principal, es con lo que tenemos que iniciar adecuadamente y nos va a dar por lo menos más del 50% de boleto para aprobar el examen de grado. Ahora pasemos a la segunda parte, que es cómo responder durante el examen de grado. Tenemos que tener en cuenta primero estas consideraciones importantes. Nunca el examen va a comenzar con una pregunta del jurado. Eso no va a ser así. Empezamos con nuestra exposición. Durante la exposición de repente nos puede cortar la exposición si lo hacemos mal y proceder a formular alguna pregunta, pero nunca va a comenzar con una pregunta del jurado. El otro punto es evitar excederse en el respeto hacia el jurado del modo que aparezca indigno. Muchas veces nos excedemos, sí señor doctor, que es que el otro, o como usted lo dijo adecuadamente en la clase, o como usted lo sostuvo en tal publicación, en tal cosa. No debemos excedernos en el respeto hacia el jurado, sino mantener esa relación la cual haga que nos sentimos seguros de lo que hemos hecho para llegar a ese examen de grado y todo el conocimiento que podamos haber tenido. Y esta parte, situémonos que es muy importante, nunca mientas ni inventes. Si no conocemos algo, si no hemos leído algo que nos han preguntado, no inventemos datos, no inventemos una posesión o no intentamos sorprender al jurado, porque se entiende que si ellos nos están preguntando algo es porque lo han leído, lo han interiorizado y tienen una idea de eso. Si desconocemos algo, es mejor sincerarnos con el jurado y decirles que lo hemos leído y de repente, pero sin embargo, he leído tal autor que se relaciona, pero dice tal cosa. Irnos a otro autor de repente que pueda darnos una visión sobre el mismo tema si lo hemos hecho, pero si no hemos leído y tenemos alguna referencia, simplemente actuar con sinceridad. El otro punto es no permita que se acumulen dos preguntas seguidas. Por eso les digo, los silencios es importante, no tenerlos en el examen, no quedarnos callados pensando y que se escuchen los brillos de repente en el examen, sino es ser fluido. Si desconocemos algo, para frasear, o otro punto que nos puede ser importante, si no tenemos en ese momento la pregunta o la respuesta, es comenzar con un ejemplo de un caso determinado o algún ejemplo en relación a la pregunta que nos han podido formular. ¿Para qué? Para que también nos pueda dar tiempo para pensar en la respuesta y organizarla de repente de manera adecuada. Este es un aspecto que tenemos que tener mucho en cuenta. Muchas veces los nervios pueden hacer funcionar de dos maneras. La primera, que podamos hablar rápido, y la segunda es de que podamos actuar impetuosamente, interrumpiendo al jurado cuando él está hablando, dando una reflexión o dando alguna consideración en torno a lo que hemos respondido. Y puede darse, y yo comparto eso con ustedes, de lo que he podido pasar en los exámenes de grado que he podido acudir acá para ver, justamente para lo que les iba a exponer, he podido apreciar de que los jurados no están mayormente preparados que ustedes, que los jurados tienen conceptos desfasados, porque ustedes, para eso se entiende que ustedes han actualizado, han venido estudiando, y de repente el jurado te va a decir algo erróneo, algo incorrecto, y cómo corregirlo, cómo decirle lo que es correctamente si este jurado es una persona que se puede intercar en una posición determinada, en un concepto determinado. Nosotros tenemos que actuar, en este caso, de manera, podríamos decirlo,
de manera respetuosa, de manera adecuada frente a ese jurado. Yo les comento, por ejemplo, cuando yo di mi examen de grado, yo recuerdo claramente una pregunta que me formuló un jurado que no estaba contemplado, que ya era una figura anterior que había sido derogada en el Código Procesal Civil, en torno a lo que en este caso son las pruebas principales o plenas que en el proceso civil nos actúan, ¿no? Porque todos tenemos conocimiento de que el actual Código Civil del año 94, todas las pruebas son valoradas de manera conjunta por el juez, no hay pruebas preponderantes, principales o secundarias. Yo tuve que en este caso en el examen buscar la manera adecuada de hacerle reflexionar de que no estaba bien formulada la pregunta, ¿no? Y en este caso el respeto para hacer sentir nuestra posición es importante, pero ese respeto que no lleve a demostrar que estamos pasándole la franela o siendo demasiado condescendientes con ese jurado. Ese respeto nos lleva a que lo escuchemos y después de escucharlo digamos lo pertinente, pero de manera respetuosa, no altanera, no imponente, pese a que podamos tener la razón en lo que estamos refiriendo a nosotros. ¿Por qué? Porque de repente ese jurado puede estar equivocado, pero el otro puede saber que está equivocado, y eso va a jugar a favor de nosotros al momento que se haga la votación para determinar si aprobamos o no el examen de grado, porque no va a depender de uno, sino va a depender de todo el conjunto de personas que conforman el jurado para dar la votación a nuestro favor o en contra de nosotros. El otro punto es cuando veas que lo que te habla es con buena intención, asientas con la cabeza durante la locución del jurado, claramente. No pontifiques a ningún autor, puede ser que el jurado no sea de la misma religión jurídica o no profese lo mismo que se está refiriendo de repente tu persona, claramente. No tomemos a un autor como una posición absoluta, como una posición determinante, como la última posición, sino tengamos en cuenta que es una posición más que de repente va a reafirmar o va a ir en el sentido de nuestra afirmación que estamos haciendo durante la sustentación del examen de grado, claramente. Porque si ponemos a uno, como dijo el reconocido jurista, fulano de tal, eso no sería lo adecuado porque de repente el jurado no concuerda con esa posición y nos va a jugar en contra. Eso es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que mucho, como les he referido, va a jugar el factor psicológico, las valoraciones, las precisiones, la observación que haga el jurado de cada uno de nosotros. Por eso, como inicié esta exposición, es de que tengamos en cuenta cómo empezamos y cómo terminamos la exposición. Otra recomendación, otra cuestión en torno a esta etapa, que es cómo responder, es que tengamos en cuenta qué tipo de preguntas nos están formulando. Nos pueden pedir un concepto, tenemos que dar ese concepto y no ir a decir otra cosa en contrario. Preguntas de comparación, también nos podría decir, por ejemplo, ¿qué diferencias ha encontrado, usted situándonos un poco en mi tema, que es el tema procesal civil, qué diferencias ha encontrado usted entre, por ejemplo, el sistema que contiene el Código Procesal Civil, el sistema inquisitivo y el sistema dispositivo? Haremos la comparación y diremos las bondades y las desventajas de un sistema y otro. En eso va a consistir la comparación. Cuando te hagan una pregunta de opinión, acá viene otra recomendación claramente antes del examen. El jurado va a ver las noticias, como nosotros, el jurado lee los periódicos. Pongámosle eje y pongámosle el ojo a las noticias que han podido salir esa última semana, porque muchas veces nos pueden hacer alguna pregunta de opinión acerca de un hecho jurídico trascendente que se haya generado esa última semana. Así que si ustedes piensan, y que es lo usual, de que estemos estudiando hasta el último día del examen o un día antes del examen, les recomiendo que pongamos atención la última semana en ver las noticias para tener un conocimiento de la realidad jurídica actual durante esa última semana, porque ahí podría salir una pregunta de opinión, más allá que la opinión también pueda venir del propio caso que estamos conociendo, claramente.
Y tenemos que pensar, en este caso, una opinión que va a ser, que es lo usual que se pregunta, si estamos de acuerdo con la sentencia de primera instancia, con la sentencia de segunda instancia, o con la casación sobre un proceso civil que se ha emitido, o una decisión que ha emitido la Corte Suprema para el caso que estamos exponiendo, claramente. Y tenemos que ir pensando ya, porque esa pregunta hay un 80% que nos puedan preguntar. Es raro o poco probable de que no nos formulen esa pregunta de que emitamos una opinión del caso, pero también nos pueden formular alguna pregunta de algún aspecto de la realidad jurídica que se ha podido generar la última semana y que ha tenido trascendencia, como por ejemplo, si el examen fuera mañana, que tenemos que brindarlo, ¿qué nos podrían preguntar algo que ha tenido trascendencia? Por ejemplo, del fallecimiento de Carlos Fernández Cesareo, nos pueden preguntar qué libro hemos leído, cuál ha sido su soporte jurídico o lo que fuera. Así, o sea, así pueden hacer algunas preguntas de opinión que nos puedan formular en el examen de grado. En cuanto a las preguntas hipotéticas, nos pueden formular un caso y nos pueden preguntar que se asemeje al que estamos sustentando y pedirnos una solución a ese caso, que también podría darse. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de preguntas nos están formulando para la respuesta, que la pensemos adecuadamente. Y otra recomendación, que no digamos la primera idea que tenemos en la cabeza en torno a esta respuesta, sino que la pensemos un poco y la digamos, porque pongamos que soltamos la primera idea y no es la correcta. Ellos van a tomar su impresión en relación a lo primero que hemos dicho, y en este caso ya no habría tanta oportunidad de poder corregir esa primera respuesta. Así que pensémoslo un poquito antes de exteriorizar nuestra respuesta. ¿Cómo contestar a cada tipo de pregunta durante el examen de grado? En primer lugar, ¿cómo contestar a preguntas de concepto? Dando respuesta a la opinión o al concepto que nos han referido. Por ejemplo, si partimos de una pregunta de concepto y me preguntan qué es proceso, tengo que relacionar en este caso la información que pueda manejar para dar esa respuesta, de acuerdo a la posición que nos puedan preguntar, claramente. Pero, como les digo, es ser precisos en cuanto a nuestra respuesta, en cuanto a lo que estamos refiriendo. No extendernos demasiado en esa pregunta de concepto, como se dice usualmente, palabreando o diciendo cosas de más que no vienen al caso. Si dominamos, en este caso, ese concepto que nos han preguntado, extendámonos lo que podemos extendernos si conocemos correctamente ese concepto. Pero si no lo conocemos, digamos lo necesario. Y como les digo, un factor que puede jugar a favor, si en ese momento nos hemos olvidado ese concepto, es empezar con algún ejemplo para después arribar finalmente al concepto que nos han referido. ¿Y para qué? Esto nos va a permitir pensar algunos minutos mientras que vamos dando el ejemplo, la respuesta a ese concepto que nos han preguntado. ¿Cómo contestar a preguntas de comparación? Como les dije, tomando en cuenta las bondades y en este caso los puntos a favor y los puntos en contra de cada una de esas figuras procesales o de esos conceptos que nos han pedido que comparemos para el examen de grado. ¿Cómo contestar a las preguntas de opinión? Acá va a jugar algunas cuestiones para las preguntas de opinión. Lo primero, nosotros conocemos a los profesores que están sentados en algunos casos. Y va a ser importante, también acá va a jugar un poco la inteligencia que podemos manejar el examen de grado, de sabiendo quién es nuestro jurado, averigüemos o tengamos información de cómo actúa cada uno de ellos. Cuál es su tendencia de repente, cuál es su ideología en algún punto, alguna materia, y si se relaciona con nuestra pendiente mucho más, para cómo vamos a vertir nuestra opinión. Si sabemos que es una persona de una posición liberal, tenemos que guardar un poco de concordancia frente a esa posición. Si es una persona de otra connotación, o sea, tenemos que manejar de acuerdo a lo que manejen ellos, porque tenemos en cuenta que ellos nos están evaluando y no podemos buscar generar mucha confrontación con nuestras opiniones con lo que piensen ellos. Lastimosamente es así, porque como les dije, juega mucho el factor personal de cada uno de los jurados al momento del examen de grado.
aunque no es lo adecuado, pero acá juega el factor personal de ellos, su pensamiento, sus ideas al momento que te van a evaluar. Por eso, cuando respondamos preguntas de opinión, tomemos en cuenta el contexto de la persona a la cual estamos respondiendo. ¿Cómo contestar preguntas hipotéticas? Tenemos que, en este caso, una pregunta hipotética, responderla observando y tomando en cuenta el conocimiento que podemos tener para resolver ese caso, claramente. En base a la información que nos va a brindar el jurado, nosotros vamos a construir esa respuesta de acuerdo a lo que inicialmente o preliminarmente hemos estudiado para ese examen de grado. ¿Y cómo sería ya cuando sentamos que está acabando el examen responder la última pregunta? Porque la última pregunta, pongamos que no hemos venido muy bien en todo el desarrollo del examen, la última pregunta puede ser que el jurado vea que nos hemos esforzado por responder, vea que en este caso hemos hecho el esfuerzo por dar un buen examen, tomando en cuenta que de repente hice una buena exposición, pero sin embargo fallé en alguna de las preguntas, va a poder inclinar de repente la balanza hacia nosotros. Tratémonos en la última pregunta de extender un poco más y demostrar que hemos estudiado. Tengamos en cuenta ese punto porque tanto el inicio como el final va a ser importante para la nota que nos puedan asignar. ¿Cuánto contestar? Tampoco vamos a imaginar estar como loros durante el examen hablando a cada rato, sino tenemos que contestar definitivamente cuándo. Cuando, en este caso, no tengamos toda la información para responder esa pregunta, claramente. Muchas veces el jurado nos va a inducir de repente una determinada respuesta con los datos o la información que nos pueda brindar. Si tenemos, en este caso, hemos estudiado previamente el tema, podamos tomar esos datos o esa información que nos brinde para construir esa respuesta. Pero debemos responder de repente efectivamente cuando nos pidan preguntas de concepto, en este caso, algún concepto de alguna figura determinada o una institución jurídica. Por otro lado, ¿cuándo contestar extensivamente? Cuando dominemos esa pregunta, cuando dominemos el tema, ¿para efectos de qué? Como les dije, todo eso va a jugar a favor en contra de nosotros y va a permitir de que se haga una balanza de cuánto hemos respondido adecuadamente y cuánto de manera no adecuada o corta o hemos abreviado para la calificación final. ¿Y cuándo no contestar? No contestar cuando desconozcamos, en este caso, la pregunta que nos han formulado. Para eso hay que sincerarnos y decirnos que de repente no hemos leído adecuadamente ese autor, de repente no conocemos, no hemos desarrollado tanto el tema, y eso va a jugar a favor, porque si intentamos de repente responder de manera extensiva algo que no conocemos, palabreando o diciendo cosas que no corresponden a esa pregunta de la cual no tenemos un conocimiento adecuado, va a jugarnos en contra y van a poder interpretar de que no hemos estudiado, de que no nos hemos preparado para el examen de grado. Bueno, antes de finalizar, unas recomendaciones más en torno a esto. Un día antes del examen, yo les recomiendo que descansen adecuadamente, que se relajen, que busquen la manera, porque se entiende que para arribar al examen de grado, más o menos tenemos un periodo de 15 a un mes, de 15 días a un mes que nos señala la fecha para sustentar el examen de grado. Y por eso es pertinente y es conveniente que el último día, por lo menos, no estemos tan concentrados en querer estudiar. Como les dije, es incongruente o no es pertinente leer la última semana libros para dar el examen, claramente. Y dejemos, yo les recomiendo también para la última semana lo que es la exposición, claramente. Preparemos en la última semana o los 2 o 3 últimos días claramente nuestra exposición. Hagámoslo con otra persona, con algún compañero, y entre ustedes apóyense de esa manera. Y yo les voy a dar otro consejo que les va a ser muy útil. Existen valotarios con algunas preguntas ya desarrolladas que les pueden servir.
En este caso hay evaluatorios para jueces con preguntas y respuestas, que les podrían servir para determinados conceptos. ¿Y para qué les va a servir eso? Para que, mediante esas preguntas y respuestas, ustedes se acostumbren mentalmente a estar más ágiles. Es decir, si ustedes trabajan con otra persona o con otras personas y estudian de manera paralela para el examen de grado, ustedes, preguntando a esa persona y que esa persona les pregunten, van a generar un clima en el cual ustedes se van a acostumbrar a responder rápidamente a cualquier pregunta. No se van a pensar. Su mente se va a volver más ágil y van a tener una respuesta para esa pregunta. Y van a saber cómo manejar eso. Porque lastimosamente nosotros, los seres humanos, no estamos tan acostumbrados o no manejamos que nos puedan interrogar de manera consecutiva tanto tiempo, claramente. Y si tenemos la costumbre de responder, en este caso, rápidamente, pensemos rápido en una posible respuesta o busquemos la manera de acomodar los datos que tengamos interiorizados de manera rápida, nos va a permitir responder mayormente adecuado esa pregunta y dar la respuesta conveniente frente a ese interrogante. Y el otro aspecto importante de esa recomendación que les he hecho, manejen sus emociones, manéjense con seguridad. Y para eso, la seguridad les va a dar todo lo que han podido estudiar antes y la seguridad les va a dar también que ustedes, cada uno de nosotros nos conocemos. Nos conocemos en el sentido de que sabemos si manejamos bien, nos desmanejamos bien frente a los demás en cuanto a una exposición, en cuanto a responder una pregunta. Y si vemos que tenemos falencias en eso, aprovechemos el tiempo antes de que nos programe la fecha del examen para buscar desarrollar cursos de oratoria, buscar de repente algún tipo de ayuda psicológica que nos permita poder superar eso que nos pueda restar al momento del examen. ¿Para efectos de qué? De que demostremos en la exposición seguridad. Si demostramos seguridad en la exposición, como les dije, vamos a tener el camino seguro. Así no respondamos al 100% todas las preguntas que nos formulen, va a generar una mejor percepción del jurado en torno a que nos hemos podido preparar de repente, pero de repente pueden tomar de que también los nervios nos han jugado en contra y no hemos respondido completamente las preguntas que nos han formulado, ¿no? Es decir, la exposición puede servir para sopesar en cierta manera la balanza al final de la exposición. Por eso, dentro de lo que les dije, es evaluar correctamente cómo iniciamos y cómo culminamos con la pregunta final. ¿Todo para qué? Para lograr el objetivo que se estudia. Pero tampoco intentemos o pretendamos, en este caso, rendir un examen de grado y pensar en tener un resultado adecuado si es que no nos hemos preparado, conociendo en primer lugar a cabalidad los expedientes. Si conocemos a cabalidad los expedientes, vamos a poder de ese conocimiento cabal sacar los temas que nos puedan venir. Si es un expediente, por ejemplo, en materia de una resolución contractual, una resolución de un contrato, sabemos que de cajón tenemos que conocer el tema de contratos, sabemos que tenemos que conocer acto jurídico, entre otras materias que se puedan ir generando en torno a los expedientes que vayamos a escoger. Y eso nos va a permitir de que el jurado nos va a preguntar en relación a eso, nos va a preguntar en relación a los temas o subtemas que puedan ellos obtener información de ese expediente. La sentencia también va a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque en torno a la sentencia nosotros vamos a adoptar una posición determinada. Por eso yo les recomiendo algo. Siempre, un examen de grado, los expedientes que vamos a sustentar son expedientes los cuales tienen decisiones contradictorias, tanto una de primera como una de segunda instancia. Y por lo general, todo el análisis del caso va a estar en la sentencia de primera instancia. La de segunda instancia tan solo se va a referir a los puntos materia de apelación, a los agravios que han sido materia de apelación. Y en este caso, la sentencia de segunda instancia no va a ser un análisis mayormente detallado de hechos o propiamente de algunas cuestiones probatorias. Por eso tenemos que, como se podría decir, desmenuzar la sentencia de primera instancia a plenitud. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que podamos tomar en cuenta si es que la decisión que asumió el juez de primera con el de segunda instancia es adecuada. En muchas veces la casación que podamos tener de repente no va a producir sobre el fondo. Por eso, más que todo, viene un poco la preponderancia
e importancia de la sentencia de primera y segunda instancia, pero tengamos en cuenta que es una casación que de repente casa la decisión de segunda instancia. Pongamos la atención a los fundamentos que va a tener esa jurisprudencia, claramente. Para el caso y para lo que pueda ser la posición que vamos a adoptar para sustentar en este caso y exponer nuestros expedientes. Como les digo, la sustentación de expedientes es que al jurado, nosotros, en base a ese caso práctico, a ese tema que trata ese expediente, vamos a demostrar nuestra solvencia en toda la carrera de los conocimientos que hemos adquirido para resolver ese caso, para dar una opinión si lo resuelto en las instancias judiciales es lo adecuado y en este caso guarda concordancia a la normatividad vigente, la jurisprudencia que se sigue estableciendo y la doctrina del tema. Estos son los consejos y recomendaciones que les podría dar. Si hay alguna pregunta, quedo llena de ellos. Muchísimas gracias. Ahí les dejo, en este caso, mi correo y la información, si en este caso requieren que los pueda ayudar de alguna manera posteriormente. ¿Alguna pregunta, alguna duda en lo que pueda responderles? Bueno, aprovechen hoy día que es gratuito, ya no va a haber oportunidad la próxima vez que les pueda orientar un poco o dar algunas recomendaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, por favor, díganme. Doctor, durante la exposición, ¿es recomendable salirse del tril y caminando? A ver, si te vas a salir del tril o caminar, entendemos que lo vas a hacer en el supuesto caso de que tengas diapositivas, en el supuesto caso de que quieras mostrar algo a través de una filmina o una cuestión adicional, o de repente pongamos que el jurado te requiere algún tipo de documentación que le presentes en ese momento. No sé, de repente las copias de la sentencia que les ha presentado en los resúmenes, las copias del expediente no están completas. Lo adecuado es que te mantengas en el lugar en el cual tienes que poner, no salirte de ahí. Tan solo podría salirte si es que se da la situación en la cual te requieren que tú te acerques hacia la mesa del jurado, ¿no? Por algún tipo de circunstancia. Otro punto en relación a lo que me estás refiriendo, otro aspecto que le va a dar tranquilidad es que lleguen con anticipación al examen, no lleguen con la hora justa, faltando 5 minutos. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que tengan la tranquilidad. Otro consejo que también recomiendan mucho los psicólogos para ese momento es de que la respiración juegue a favor de tranquilizarnos. Es bueno antes de entrar de repente al salón de grados, inspiremos y expiremos por lo menos un tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos antes de entrar al salón de grado, porque eso nos va a dar más tranquilidad y más seguridad al momento de responder con solvencia al examen de grado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que quieran que les pueda resolver?